En un rincón mágico del bosque encantado, vivía una familia de coloridos y maravillosos alebrijes. Los alebrijes eran criaturas mágicas, cada uno con formas y colores únicos, que vivían entre los árboles y las flores gigantes. Don Piocho, el patriarca de la familia, era un imponente alebrije con cuerpo de león, alas de águila y colas de serpiente emplumada. Su esposa, Doña Chispa, era delicada y radiante, con forma de mariposa ardilla y alas que brillaban como fósforos danzantes. Sus hijos, Pirú y Nina, eran dos pequeños y curiosos alebrijes que siempre andaban explorando el bosque y jugando entre sus amigos animales. Cada año, cuando el sol empezaba a esconderse temprano y las flores de cempasúchil llenaban el aire con su dulce perfume, la familia se preparaba para celebrar el Día de los Muertos. Don Piocho y Doña Chispa explicaban a sus hijos la importancia de esta fecha, dedicada a honrar y recordar a sus seres queridos que ya no estaban con ellos. En la víspera de la celebración, la familia trabajaba unida para preparar una hermosa ofrenda. En un rincón especial de su hogar en el árbol más antiguo del bosque, colocaban fotos y objetos que les recordaban a sus ancestros. Las quelverites de azúcar, hechas por Nina con esmero, se colocaban cuidadosamente junto a las velas que Don Piocho encendía al caer la noche. El aroma del pan de muerto, horneado por Doña Chispa, llenaba el aire y hacía que todos los animales vecinos se acercaran curiosos a ver la ofrenda. Esa noche, Don Piocho reunió a su familia y les dijo: «Es momento de compartir nuestras historias y recordar a aquellos que amamos». Se sentaron alrededor de la ofrenda y uno por uno empezaron a contar historias. Pirú, el pequeño alebrije con patas de jaguar y orejas de zorro, fue el primero en hablar. Contó con ojos brillantes sobre su abuelo, un valiente alebrije con escamas de dragón y patas de elefante, que solía volar por encima de los árboles contando maravillas del mundo más allá del bosque. Luego fue el turno de Nina, quien con su vocecita dulce narró sobre su bisabuela, una sabia alebrije de colores verdes y dorados, que había enseñado a toda la familia a escuchar la voz de la naturaleza y respetar cada ser viviente. Doña Chispa, con una sonrisa nostálgica, habló de su madre, una hermosa alebrije con plumas de quetzal, que siempre la hacía bailar entre las flores y le enseñaba canciones sobre las estrellas. Finalmente, Don Piocho recordó a su hermano, un valiente alce tigre que dio su vida para proteger a la familia de un gran peligro. A medida que contaban historias, las luces de las velas titilaban como si los espíritus de sus seres queridos estuviesen presentes, escuchando y sonriendo cálidamente. Los pequeños alebrijes, Pirú y Nina, sintieron una conexión única con sus ancestros y comprendieron la importancia de mantener viva su memoria. Después de las historias, la familia se levantó y comenzó a disfrutar de las delicias de la ofrenda. Comieron quelverites de azúcar, degustaron el dulce y tierno pan de muerto, y bebieron un espeso atole que Doña Chispa había preparado con mucho amor. La noche pasó entre risas, cuentos y recuerdos, llenando el bosque encantado de música y alegría. Al finalizar la celebración, Don Piocho miró a su familia con amor y dijo: «Celebremos la vida y honremos a nuestros ancestros cada día,